Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Astrológico. Mi nombre es Kat y hoy vamos a estar hablando sobre el Sol en Virgo. Vamos a estar invitando a dos personas que tienen esta misma posición para que conversemos y veamos sus diferencias y sus similitudes según su carta natal. Porque bueno, a pesar de que esto puede ser el signo que conocemos de la fecha de nacimiento, hay que tener en cuenta que hay otros factores en la carta natal que indicarían la profundidad de la personalidad de cada persona. Entonces, por eso me gusta invitar a dos, porque así podemos ver cómo se expresa una misma energía en diferentes personas. Entonces, vamos a invitarlas. Me alegra mucho que estén aquí, que se hayan atrevido un poco a hablar sobre ustedes, a encontrar esa conexión con la energía de Virgo y ver qué similitudes y diferencias vemos entre los dos. Así Dale. que quiero que me cuenten primero un poco sobre ustedes, a qué se dedican, de dónde son, y si se acuerdan de su Big Three, que viene siendo signo solar, lunar y ascendente. Dale. Ajá, ¿quién empieza? Bueno, si querés yo. Total. Bueno, mi nombre es Agustina, soy argentina. Se nota igual, parece, por cómo hablo. Eh, y bueno, mi Big Three es Sol en Virgo, Luna en Libra, Ascendente en Acuario. A mí me encanta mi Big Three. Yo soy periodista, pero no ejerzo, pero sí me recibí. Y trabajo como tarotista en esta cuenta que es Tarot Citara, donde hago lecturas, vendo mazos, doy cursos, hago como todo un poco. Sé astrología, pero no hago nada aplicado a la astrología. Ok. Ok, soy fan de Agustina, empezando por eso. Bueno, por aquí estás un muchacho un poco desconectado, o sea, no desconectado, ya me voy a explicar. En cuanto a todo el sistema de los signos y demás, de la astrología. Soy Kenny Montoya, soy artista, bueno, al final, si lo resumes en artista está súper bien, pero actor, podcaster, y también me encanta todo el mundo del marketing y trabajo como creativo, así que soy de esas personas que logran rentabilizar sus ideas. No me pregunten cómo, pero ahí estamos. Y al final no sabría decirte si me acuerdo, no, definitivamente no me acuerdo. ¿Por qué? Porque yo todo, y lo conversábamos, que el tema de la astrología, si bien no he sido parte de este mundo, lo respeto mucho, porque al final todo se trata de energía. Sea lo que le pongas energía, tanto para bien, para mal, es tan simple como eso. Y, y tengo la fortuna de tener una mente tan abierta y de presenciar tantas manifestaciones de energía que digo, wow, qué vasto es el universo, como para ser resumido por una u otra cosa. Entonces, yo estoy aquí, o sea, con todo este interés de explorar y de adentrarme y de conocer un poquito hasta de mí mismo. Muchas gracias por la Claro. presentación. Sí, bueno, Kenny, tú tienes Sol Virgo, según los datos que me diste. Tienes Sol Virgo, tienes Luna en Capricornio y ascendente Sagitario. Entonces, Debería notar eso, ¿verdad? si quieres, si te gustaría. Y bueno, a diferencia de Agustina, tú tienes, digamos que un poco más de aire, al menos en el Big Three, más aire que Kenny, mientras Kenny es más tierra. Nada más con esos 3 puntos que obviamente no hemos visto el resto de las cartas, pero enfocándonos nada más en el Big Three, están esas diferencias. Entonces es muy probable que mientras estemos conversando, se vaya a dar como esas diferencias o similitudes también, dependiendo de las preguntas. Y bueno, obviamente Virgo es un signo de tierra que tiene que ver con, cuando hablamos de tierra, es todo lo que es palpable, todo lo que es material, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir corporalmente a través de nuestros sentidos. Entonces, con Virgo ocurre la particularidad de que se está como muy consciente del espacio donde te encuentras ubicado.
sea a través del orden, por ejemplo, es como que ya hay como una conciencia de si este orden que yo estoy poniendo en mi espacio tiene una funcionalidad o es práctico o me ayuda a que en cada día, en mi cotidianidad, se me hagan más fácil las cosas que yo quiero hacer. Entonces mi pregunta es para ustedes si se consideran personas ordenadas en sus espacios o sienten que es en algunas cosas o más bien al contrario, nada que ver con el orden. Sí, yo sí. O sea, yo ordeno mi cuarto hasta para ir a dormir porque no tolero al otro día levantarme y que esté mal. Obviamente hay rachas, no es que, o sea, bueno, como todos, no es que los 365 días del año está todo ordenado, pero sí en un 99,9% está ordenado. Okay. Porque no tolero. Como no me puedo manejar, es esto de la practicidad. Okay. Ok, en mi caso, con el orden, es, o sea, sí, en general, como que, ok, me gusta tener las cosas ordenadas, pero que yo tengo como mi propio orden, por lo menos en la mesa, tengo un montón de cosas que yo sé cómo están y se ve desordenado, pero es como mi sistema. Si alguien me mueve algo, desapareció. Y yo soy ese personaje que como que tiene que tener todo en la mesa y lo tiene que ver. Entonces es como un orden que no es orden, pero sé dónde está cada cosa y si se desequilibra, lo olvidé con todo. De hecho, lo ven así en la pared. O sea, soy ese personaje. Sí. Claro. No sé si eso cuenta como orden o es, no sé. Yo siento que, bueno, obviamente dependiendo de la carta natal y como que de las mezclas de elementos y energías dominantes en la carta, depende mucho de varios factores, porque por ejemplo, yo también soy Virgo, se puedo contarles como que mi experiencia, y en mi caso es que yo soy desordenada, o sea, yo no, yo para ordenar no tengo que volver a nacer. Entonces, me pasa que soy ordenada es con cosas muy específicas, donde como que incluyo o enfoco mi atención, ahí es donde está mi orden. Pero del resto, lo que me da igual, o sea, yo puedo tener, no sé, a veces me pasa que mi ropa y mi ropa va a estar en la cestica ya limpia, pero de ahí a pasar al closet, al armario, pueden pasar días. Entonces ahí creo que es el enfoque y depende mucho de la posición o el área donde se encuentra la tierra en la carta natal. Entonces depende mucho de dónde está esa parte. Ahí yo, por ejemplo, igual que Agustina, tenemos el Sol Virgo, lo tenemos en la casa 7. Entonces a mí me pasa que en la casa 7, que es un pedacito de la carta, tiene que ver con las personas, tiene que ver con los vínculos que tengan, cualquier tipo de vínculo. Entonces a mí me ha pasado que yo soy muy organizada con los vínculos, como que eso de mezclar mis amistades y de repente con que venga un familiar, es como que en estos dos mundos son separados, esto no tiene sentido para mí, ¿no? Como que a nivel de vínculos y, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, que mi mamá iba a la escuela, o sea que iba a pagar, o sea que iba a hablar con una profesora o me iba a buscar, era raro, era como que hace mi mamá aquí en este espacio donde mamá nunca está. No sé si les ha pasado. Wait. O sea, me estás diciendo que cuando hablas de orden no solo se refiere a un orden material o orden de cosas, sino que es más. Wow. Depende mucho del área. En este caso, en tu carta natal tienes tu sol en la casa 10. La casa 10 habla de lo laboral, habla de la reputación también, habla de todo lo que tenga que ver la vista pública, cómo tú te muestras al público, en combinación con el ascendente. Pero en el caso de la casa 10 que tienes Virgo allí, generalmente sucede que son personas como que muy metódicas solo en el área de trabajo, muy organizadas solo en el área de cuáles son mis expectativas de vida, cuáles son los pasos que debo seguir en el trabajo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y quizás en otras áreas no hay tanto orden o a menos que haya los otros elementos de tierra, los puntos de tierra que vienen siendo Capricornio, Tauro, ya ahí se muestra. Entonces, siento que en esa parte, en mi caso es donde yo estoy ordenada específicamente en los vínculos. Entonces, otra pregunta que les tenía tiene que ver qué tan importante es para ustedes la estabilidad en general. Por ejemplo, que las cosas se mantengan iguales, seguras, que ustedes saben qué va a pasar mañana. Ese tipo de cosas es importante para ustedes. A corto plazo. Okay. Como
por un futuro no me preocupo porque me gusta el cambio, el concepto de cambio, pero sí, bueno, cuento todo lo que hago antes de dormir, ¿no? Pero antes de dormir yo hago como una to-do list de lo que tengo que hacer el otro día. E incluyo cosas tipo boludeces como almorzar. O sea, no me voy a olvidar de almorzar, pero yo lo tengo que poner como que es parte y una vez que lo hago yo, tic, está hecho. O con la semana y todo. Y si no me olvido, o sea, hay días que no lo hago y me olvido de las cosas que tengo que hacer. Y ahí me pongo loca. Pero sí, o sea, la estabilidad en un corto plazo, pero súper corto plazo. Ok. Ok, en mi caso yo sí tengo que anotar que tengo que almorzar porque genuinamente lo olvido. Soy un personaje que, o sea, como aliméntate, bebe agua, sé humano, porque de verdad soy muy disperso y cuando tengo dos lados, o muy disperso o hiperfoco. Entonces, por lo menos, si estoy haciendo algo que me gusta, si estoy en trabajo o algo, hiperfoco y de ahí ya luego son las 12 de la noche, 3 de la mañana, ok. Entonces, sí soy ese personaje, tiene que anotar esas cosas. Creo que, de hecho, la estabilidad es algo, o sea, que mueve mi mundo, pero en un sentido, eh, necesito estabilidad de que sé, de que tengo el control de moverme independientemente de la situación. Lo explico. Soy un personaje que se ha movido mucho estos últimos 2 años. O sea, he viajado mucho, he tenido la fortuna de vivir en varios lugares. Algo tan random como yo vivía en Caracas y de la noche a la mañana, el 31 de diciembre, estaba viviendo en Suiza, un año viviendo en Suiza. Entonces son como esos cambios tan volátiles que me llevaron a acostumbrarme a moverme. Todo en fortuna, agradecido con eso, pero sí necesito estabilidad de saber que tengo un plan o tengo algún plan de emergencia o algo para poder moverme en caso de que haya un caos. Porque mi ambiente, siendo artista, lo común es el caos. Pero lo que sí me afecta demasiado es cuando me siento que no tengo mi botiquín. ¿Sí me entienden? Como si fuese mi mochila de emergencias, eso me afecta. Y eso es algo que me mueve el mundo. O sea, yo puedo pasar en hueco 2, 3 semanas hasta que sienta que vuelvo a tener esa mochila y vuelvo a estar. Entonces sí lidio mucho con eso. Es mi batalla constante, el tema de la estabilidad. Claro. Me encanta que también... esto cada vez va como más profundo y digo, uy, esto es como terapia. Sí, yo siento que eso también está en combinación con tu luna en Capricornio, porque las personas con, en este caso, que tengan tierra dominante o la luna en Capricornio con el sol en Virgo, es como que para ellos es importante tener eso, un plan, un por si acaso, que no sé si decir la estabilidad, yo creo que sí es como una forma de estabilidad, porque por ejemplo en mi caso yo tengo la luna Aries, o sea, nada que ver. Y lo único que tengo en tierra es mi sol en Virgo ahí solito, luchando. Este, y yo siento que en mi caso no necesito un plan como tal, como que yo me medio adapto. Hay cosas que hay cambios que, sobre todo si no son causados por mí o no era lo que yo esperaba, sí me genera como medio ansiedad, sobre todo como que después de que sucede, como que en el momento yo estoy, ok, ajá, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? No sé qué. Y después que sucedía es como que, wow, ocurrió esto. Y como que quedo como, no era lo que yo quería, como que ahí entro como que en mi huequito, pero después al día siguiente me vuelvo a despertar porque bueno, la parte ariana en mí es como que emocionalmente necesito automotivarme. O sea, yo necesito moverme porque yo no me voy a quedar acostada triste todo el tiempo. Y yo siento que en esa parte, en caso de Kenny, también tienes tu ascendente Sagitario, eso que comentaste de poder adaptarte a las situaciones donde tú estés, que has viajado mucho, tiene que ver con Sagitario también. Al final es un signo de fuego, entonces como que te ayuda ahí tener orden junto con la parte de tierra que tiene, más aceptar o adaptarte al caos, porque también tiene fuego, o sea, como que tampoco es... Pues fíjate con eso que mi caso es, al final, mira, está aquí. Pero también está esto allá. No soy psicópata, sino que es que yo soy alguien que tiene que tener como muy presente lo que quiere hacer. Y no es porque lo olvide, sino que al final soy mi mamá, mi papá, dándome un abrazo o golpeándome y dale. Pero tengo que verlo. Yo muevo mi vida en base a al final soy actor, entonces todo lo que conlleva querer escalar y querer
llegar a un punto que tú consideras éxito para tu carrera, pero es algo muy pragmático, es arte, o sea, depende, es más marketing que arte, entonces depende de con quién te conectes, cómo te muevas, también qué talento tengas. Entonces, mi sentido de vida, o sea, mi propósito de vida hasta ahora es eso. Bueno, he mejorado y madurado con los años, entonces ya no lo hago en base a una profesión, sino que soy una persona creativa y lo que más me conecta con ser creativo es ser actor. Al final yo soy un niño que le encanta contar historias y ser parte de ellas. Entonces, mientras esté alineado con ese propósito de vida, no importa el país, no importa el lugar, no importa la condición, no importa la gente con la que me relacione, porque desde niño me fui entrenando, en teoría, para este caos que hace parte del proceso. Pero creciendo últimamente, es curioso porque creciendo últimamente empiezo como a notar, oye, la falta de, sabes, de estabilidad que te da el calor de tu familia, que te da el calor de la gente que amas. Mis amigos son como mi familia, se han hecho así. Entonces es como, wow, a lo mejor no eres tan robot como creías que eras, sino que empiezas a extrañar esa estabilidad de gente que crea en ti y ese ha sido el proceso, por lo menos con el que lidio ahora. Pero siempre en base, o sea, me aferro al hecho del propósito. Estoy aquí por esta razón. Entonces, cuando pierdo mi propósito, es cuando todo se va a la verga. Entonces, como que soy de más bien planes a largo plazo y como más de propósito en ese sentido. Claro. Muchas gracias. Esta fue mi posición. Sí, todo lo que comentas siento que es muy de la casa 10, que te decía que tiene que ver con tus expectativas en la vida, los planes, y que conecta también con la luna de Capricornio. Y en el caso de Agustina, que dijiste que a corto plazo, como que la estabilidad a corto plazo, a mí yo conecté con esa parte también. Yo no sé si será la parte de Acuario, que es como que sabemos que las cosas no son estables en realidad. Como que siempre va a surgir algo que nos saca de alguna manera. Lo acuariano es como que sorpresa, así es la vida. Sí. Entonces yo siento que ahí también quizá mi planificación vendría siendo a corto plazo. A lo mejor tengo ideas. Tal vez para el año que viene hago esto, o para el final del año, pero no lo voy a planificar hasta que ya me esté acercando a la fecha. Sí. Otra pregunta tiene que ver con la memoria, porque bueno, Virgo, al ser como muy mental y muy lógico de alguna manera, muy detallista, se acuerda de muchas cosas que a lo mejor otras personas dicen, ¿qué? ¿Eso pasó? Claro que no. Y viene Virgo y le dice, sí, esto pasó a tal hora, en tal fecha, y mira, tengo capture del chat, etcétera. Entonces, como que esos detalles a ustedes les pasan o sienten que no son tan detallistas en esas pequeñas cosas de la vida. No sé si quiere arrancar Kenny esta vez. Bueno. No, yo sí. O sea, yo soy vos me decís en marzo que te gustó algo y cumplís años en diciembre y yo en diciembre fui y te lo compré. O sea, yo tengo mucha memoria. Con todo lo que sea fechas y eso sí que no me acuerdo. Tipo, tengo que hacer tal cosa tal día, eso si no lo anoto no me lo acuerdo. Pero todo lo demás, sí. Pero completamente. Pero como de atenta, ¿no? Como que siento que Virgo tiene una escucha muy atenta de todo. Entonces, como que siento que lo incorporo desde ese lado. No es que me esfuerzo bueno, me tengo que acordar que a tal le gusta tal cosa para después. No, como que lo incorporo simplemente. Como que te sale natural. Sí, o sea, en mi caso, odio las fechas, o sea, detesto demasiado las fechas y detesto la importancia que se le da a las fechas, porque hasta yo olvido mi propio cumpleaños. O sea, un día muy... Ay, ¿verdad? Estoy cumpliendo años hoy, así de random puedo ser. Entonces me molesta mucho que se juzgue como que el cariño por fechas y bueno, eso es otro tema, pero sí soy muy de escuchar de las conversaciones, sabía que te gustaba algo, investigué sobre eso y de alguna forma en algún momento te lo hice llegar porque es amor. O sea, me pasa mucho con mis amigos. Con los detalles, ya esto pues va también como fui criado y mi percepción personal. Yo recuerdo demasiado y tengo como una lista mental y no sé si sonará raro, pero de las personas que me han dado un plato de comida en su mesa, porque eso es algo para mí muy especial. De donde vengo en los Andes, en las montañas, es un gesto muy importante. Entonces tú puedes
ay, ven, tranquilo, come. Yo lo tengo grabado y siento que tengo una deuda contigo, esté o no contigo, porque para mí eso es muy especial por mi crianza. Y incluso a nivel laboral, soy el que te digo, es muy curioso, porque yo soy muy despistado para muchas cosas, pero sé que, ay, ¿era verde o azul? Era azul. Hace 4 meses lo hablamos, sé que era azul, y hasta que no lo encuentre no voy a estar en paz, pero como que hay detalles que cuando sé, lo tengo y soy muy bueno en esto, como que de una busco y sé que está allí. No Sí. sé dónde, no sé cuándo, pero sí puedo decirte, por lo menos en un almacén, si yo lo ordené, yo sé cuántas cosas hay, aunque no te pueda decir dónde específicamente, pero sé que eso está ahí. Claro. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo, como que, por ejemplo, en cuanto a las personas que he conocido en toda mi vida, yo siento que tengo muy buena memoria para las caras. Incluso personas que ni siquiera traté. O sea, si en algún momento de mi vida las vi muy seguido porque pasaban cerca de mi casa, porque las veía siempre en la escuela, pero nunca los traté, hoy en día yo sé que yo los puedo ver y los puedo reconocer. O sea, como es un factor que yo a veces digo como que, pero ¿por qué? En qué me beneficia esto? Como que, ¿por qué yo tengo que recordar esto? Pero está, ¿no? Como que no lo puedo eliminar. Y siento que esos son como los detalles que yo tengo. Y también recuerdo mucho cosas de mi niñez como muy claro. O sea, es como una cosa que recuerdo cosas de cuando tenía 2, 5 años, 6 años, o sea, lo recuerdo. Y a veces me impacta cuando otras personas me dicen, ¿cómo te acuerdas? Si yo ni me acuerdo casi que ayer. Y yo, bueno, no sé, el impacto emocional, el impacto, la importancia de como que el enfoque o la atención que le di, no lo sé, pero me acuerdo. Sí. Y como le digo, o sea, quizás es algo que no es necesario recordarlo, o sea, no me va a beneficiar, pero está ahí. Y lo de que comentaba Kenny de los espacios, siento que también me pasa, si yo lo organizo, yo sé dónde está todo exactamente. Incluso puedo darle a alguien instrucciones de cómo encontrarlo, porque me ha pasado, tipo, vas a seguir derecho, ¿verdad? Y luego a la derecha, y luego ahí están. Y generalmente cuando no siguen mis instrucciones, como que por ahí, Pero fíjate, yo te estoy dando. perdón que te interrumpa, pero con la memoria también como que al final es, o sea, no sé si les pasa, pero es como mi mejor amiga y a la vez nos caemos de golpes todos los días, porque yo puedo, obviamente en las noches o darle, a mí pasó hace días una situación con un amigo a quien quiero y adoro y hizo algo que me hizo sentir muy mal. O sea, pero es una tontería, o sea, es una tontería. Yo le di 100.000 vueltas a ese asunto, analicé las posibles conclusiones, tomé pero eso me afectó toda una semana y era algo insignificante como decirte, no sé, toma esta taza y te la... No sé por qué lo pensé tanto y me afectó tanto que yo dije, wow, pero, o sea, ni en una relación, si terminar una relación me ha afectado tanto, también porque, por eso, mis amigos como que los cuido mucho, pero como que detalles que son muy tontos para el resto, si para mí es sensible, le puedo dar 100.000 vueltas. O sea, es como que al final tu mente también es muy jodido porque también te tortura mucho. O sea, analizas todos los escenarios. Sí. Entonces, no sé si les pasa. Sí. O te acuerdas de cosas que es como borrar, borrar, borrar. Sí. Sí, eso es muy Virgo, o sea, darle la vuelta a una misma situación, eh, porque, bueno, si lo vemos a nivel de mitología, Virgo está representado también por Mercurio. Entonces, Mercurio, a nivel mitológico, era este ser que se la pasaba viajando de un punto a otro, mandando, como quien dice, el correo, ¿no? Toma, te llegó este correo, te lo mandó tal, y luego iba con el otro, y todo el día en eso, ¿no? Se la pasaba volando prácticamente. Entonces, en ese movimiento también estaba, o sea, si lo llevamos a tierra, estaría la metáfora de los pensamientos, o sea, como que para Virgo o para las personas que tengan Virgo dominante, la mente no para. Entonces es como que podemos darle vuelta a una misma situación, sea porque tengamos preguntas, sea porque queremos llegar a una conclusión, o sea porque queremos como que llegar a la lógica de las cosas, por qué suceden así, y como que a veces tantas preguntas pueden ser abrumadoras, obviamente porque el cuerpo no sostiene eso, o sea, quizás alguien como Virgo, que también le puede pasar a la gente que tenga aire dominante, porque el elemento aire también tiene que ver con las palabras, los mensajes, etcétera, los pensamientos, y
digamos que es como que si tuviesen un huracán en la mente que no para, y a las personas Virgo específicamente le toca aprender a, ¿sabes qué? No vamos a pensar más en eso. Como que nos toca, y creo que no sé si les pasa que de repente hay como una desconexión corporal, porque quizás le damos demasiada importancia a lo mental y a lo que se habló y a lo que aprendí, más que a cómo se sintió corporalmente esa situación. ¿Ves? Entonces, eso, no sé si les ha pasado que, bueno, ya Kenny comentó, pero en caso tuyo, Agustina, ¿te ha pasado que piensas mucho las cosas? Sí, o sea, yo soy como muy como fría y calculadora, entonces cuando hay cosas más sensibles, quizás me cuesta conectar con eso porque le intento buscar una vuelta lógica y a veces lo que se siente o siente la otra persona o en un contexto no tiene una explicación lógica. O sea, simplemente no la tiene y yo me voy a matar buscando la explicación lógica que no existe. Ahora ya asumí que no existe, pero en un momento era como, bueno, a ver, es como también esto de la elección de las palabras. Yo cuido mucho como las palabras que yo elijo para hablar. Entonces analizo mucho las palabras que el otro elige para hablar también, laboralmente, vincularmente, de cualquier manera, ¿no? Pero como el cuidado de las partes, digamos. Aparte tengo Mercurio en Virgo, Venus en Virgo, todo en Virgo. Entonces como que, no sé, funciono así simplemente. Sí, como que a diferencia de Kenny, tienes más energía de Virgo que Kenny. Kenny nada más tiene Sol y Marte. Yo tengo todo. Sí, casi todo. Así que estoy loca, pero ya aprendí a manejarlo. Ok. Oigan, quería hacer un inciso, si se puede. Porque, o sea, analizando esto, dos personas Virgo se pueden llevar bien en una relación. Lo digo porque si los dos sobrepiensan mucho, imagínense una discusión. No sé, o sea, siento que van a intentar analizarlo todo primero antes de hablar y de tratar el asunto. Entonces, no sé, digo desde mi ignorancia. Porque siento que es como demasiado caos mental. No sé, ¿saben? Sí. No sé si pasa, si bien, si no. Sí, y es más como que yo lo veo como que no hay una fórmula perfecta, ni siquiera con astrología se puede saber si una relación le va a ir bien o le va a ir mal, dependiendo de sus signos, sino que pueden pasar dos cosas. Si conoces a una persona que tiene una energía similar a ti, o conectas mucho, porque obviamente me entiende, vivimos lo mismo y podemos como que acompañarnos, pero puede pasar lo opuesto también, que es como que le pasa a esta loca y realmente te estás proyectando. O sea, tiene algo que tú tienes, pero que tú rechazas. Entonces va a depender mucho de cómo la persona es consciente o no de sus tendencias y de qué tanto también acepta o está abierta a la tendencia de las otras personas, ¿no? Porque al final no somos perfectos y bueno, depende de cada quien de cómo sobrellevar la situación, pero bueno, yo siento que también hay otros factores, como decimos siempre en la carta natal, como para realmente saber si se van a llevar bien o mal, que yo no siento que haya como un 100%, 5%, 10% nada más, no hay, porque depende de la voluntad de cada persona. O sea, si tú quieres estar con esta persona porque la amas, porque te gusta, porque te atrae, o si es una amistad, etcétera, tiene que haber un esfuerzo también. O sea, tiene que haber un desarrollo de comportamiento, de adaptación, etcétera, para que funcione. No es que esta persona es la indicada para ti porque tiene estas posiciones y listo, no vas a tener que trabajar nunca en tu vida sobre tus miedos ni nada porque esta persona te va a aceptar. No es así. No existe, pues. Ok, gracias por responderme. Me pasó una vez que alguien como que, por eso también me desconecté, tal vez o no, que, ay, ¿eres Virgo? Ay, no sé, es que son... Y ya como, oye, pero ya va, tipo, yo te puedo creer que no has revisado mis traumas o no has revisado, ya vas a estar hablando a descartarme, no sé. Entonces, pero está cool ese mensaje. Al final es, o sea, tienes que conocer a la persona y ya está. Literal. Sí, eso pasa mucho y yo te diría que esas personas no saben nada. O sea, obviamente quieren como que, no sé si es como una manera de como medio llamar la atención, de hacerte creer que las saben todas, pero en realidad no. O sea, yo puedo conocer a alguien Virgo igual que yo y mi pensamiento va a ser como, ok, vamos a ver qué tan Virgo es esta persona. O sea, vamos a conocerla. Vamos a ver si va ordenada, si no, si se cuestiona mucho las cosas, si es muy perfeccionista, ¿sabes? Ese tipo de cosas
yo veo a ver si la persona lo es o no, pero porque ya tengo una conciencia de qué significa ser Virgo, pero aún así abierta a que la persona sea y se permita hacer sin realmente tener un prejuicio, porque creo que eso es lo importante. O sea, igual como todo, quitas la astrología, igual tienes que conocer a una persona y no juzgarla por su portada, ¿no? O sea, eh, Sí. pero bueno, continuando con lo Virgo, otra pregunta también que ya lo mencioné es el perfeccionismo. Cuando ustedes van a hacer algo, una tarea, una actividad, o por ejemplo también que a mí me pasa mucho con los juegos de mesa, ¿a ustedes les gusta que sea perfecto todo como lo hacen? Los paso a paso, seguir paso a paso, seguir las instrucciones, o sienten que ustedes igual son flexibles en ese tipo de cosas, como que no tiene que haber algo primero y después otro, sino que van como a medida de cómo se sienten. Tiene que ser el orden que yo digo, no el orden que me dicen que yo tengo que seguir. O sea, el orden que yo me invento en mi cabeza lo tengo que seguir yo y toda la persona que está a mi alrededor, si no, no va a funcionar. Pero sí soy muy perfeccionista al nivel que hay veces que digo, bueno, listo, chao, tipo, le delego esta tarea X a otra persona para que la chequee, porque yo ya sé que está bien, pero yo de perfeccionista voy a seguir y seguir y seguir. Entonces, como bueno, aprendí un poco a delegar como para bajarle al perfeccionismo, pero sí soy muy perfeccionista y muy autoexigente en ese sentido. Pero no sé si es esto de los juegos de mesa y las instrucciones, porque también soy muy ansiosa, no soy paciente, como yo quiero que las cosas se hagan ya. Entonces yo busco la manera de es esto, mi orden, no me importa lo que mal, ¿no? Está muy mal, pero no me importa el orden que me diga la otra persona, yo quiero hacer a mi manera y que el resto encima también lo haga a mi manera, si no, como que no, está mal hecho para mí. En varias ocasiones, no en todas, no es que soy así, ¿no? Cruel, pero es mi orden. Claro. Ok, yo creo que esto se resuelve fácil si los tres jugamos una partida de uno. Creo que ahí vamos a lograr o sea, ese es mi punto crítico con todos. O sea, he tenido negocios con gente jugando partidas de uno, conocido amigos. O sea, creo que una forma de filtrar la verdadera personalidad de alguien es un juego como uno. ¿Sabes? Porque cuando estás estresado, sacas tu verdadera personalidad. Entonces es sabroso ver qué tipo de personas son. Yo sería la persona que he aprendido a ser más flexible, pero como que en mi mente tengo la fórmula de cómo debería pasar, esto como con todo, cuando, o sea, me da interés y entiendo. Entonces, ok, voy a intentar defender mi posición lo más que pueda, pero si no, los dejo hacerlo sabiendo y dejando muy claro que me parece que está mal. Sí. O sea, mi fórmula es muy bien, pero ¿sabes qué? Como al carajo, hazlo de tu forma, pero como que yo siempre dependiendo, dependiendo del esmero, visualizo cómo sería la fórmula según yo, y ya puedo equivocarme, pero igual todavía trataría de defender alguna que otra cosa de esta fórmula. Pero me reí hace rato porque cuando empezaste a hablar de juegos de mesa, me acordé, o sea, que tú decías si se los tomaban en serio, sí. Bueno, yo recuerdo, como anécdota random, se me cuento porque me acordé de un escape room en Francia, estaba con mi hermano, y con mi hermano y una amiga, y estábamos ebrios, y a mí se me fue la ebriedad intentando solucionar, estábamos encerrados en un cuarto oscuro, y que los dos se reían, y yo como empecé a reírme, y luego, imbéciles, hay que salir. Entonces, la gracia era yo estar así, hablando jeroglíficos, ya lo digo bien, jeroglíficos, y esto mientras todos se reían, y se me fue la ebriedad concentrándome en eso, y de hecho lo resolví, pero lloré, o sea, yo estaba ahí que seguro era el licor. Salimos y fue graciosa esa situación. O sea, sé que ante una emergencia yo voy a estar muy enfocado salvando el equipo. Me estresa, pero nadie lo puede hacer si no soy yo. Entonces, como que me ha pasado situaciones así. Claro, real. Sí, a mí me pasa como que de las dos maneras, ¿no? Como que a veces siento que sí quiero como que la gente haga lo que yo diga, de alguna forma, como que ya yo sé cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si es un juego, me gusta leer las instrucciones, yo sí las leo, como que no, a mí no me van a venir con reglas raras que ustedes inventaron ahí en el uno, esto se juega así, como que ya a veces soy como... Pero
al mismo tiempo he aprendido a delegar cuando yo de verdad no sé hacer algo. O sea, como que no voy a estar yo creyendo que me las sé todas cuando en realidad hay como que reconocer, o sea, decirle a mi Virgo, ¿sabes qué? No te las sabes todas, relájate, porque quizás hay otra persona que sí lo puede hacer mejor y darte como ese resultado que tú querías, que tu lado Virgo quería, ¿no? Porque de repente, bueno, como les decía, yo tengo como muy poquita tierra y yo siento que si estoy sola, mis cosas mías sí las hago como muy perfectas en cuanto a como que primero esto, después lo otro, o sea, si voy a dibujar, primero el lápiz, luego el marcador, luego lo paso a la computadora, o sea, soy como muy metódica en ese aspecto. Pero si es con otras personas, de repente aprendo a adaptarme, pero me gusta cuando la otra persona tiene un orden, que me lo explica, porque muchas veces hay personas que no saben explicar, y eso a mí me daña, o sea, es como que, Dios mío, pero es que no entiendo lo que me estás diciendo, o sea, no me es lógico, por favor explícamelo. Y hay gente que habla como para adelante y para atrás y no te explico nada. Entonces es como, en esa parte es como, yo voy a hacer lo que tú me digas mientras me des las instrucciones correctas, porque si no, no te voy a escuchar. Entonces soy como muy metódica en ese aspecto. Pero, por ejemplo, algo que me acordó de lo que dijo Kenny fue que yo siento que a veces lo Virgo o lo Tierra es muy de, como que ya saben lo que puede llegar a pasar, ¿no? Como que ya tienes en tu mente, si tú haces esto, va a ocurrir esto. Entonces muchas veces pasa que la otra persona te confronta y te dice como que, no, yo lo voy a hacer de esta manera, vas a ver que sí va a funcionar. Y entonces está el Virgo como que, bueno, hazlo, pero después que sucede exactamente lo que dijo Virgo, y Virgo es como que yo te dije. ¿Le ha pasado? Sí, sí. Entendés de antemano la causa-consecuencia todo el tiempo, de todo. De cosas que no te importan, pero, o sea, te involucras por demás. Claro. No sé si a Kenny le pasa. O sea, es que también depende de las áreas, porque por lo menos en la audiovisual, cuando yo quiero hacer alguna idea, algún corto, grabar algo, o bueno, con el podcast, o sea, estaba súper claro de incluso sin no tener los mayores conocimientos, pero quiero que esto se haga así, quiero que esto transmita, sobre todo como que transmitir, porque trabajo con emociones, entonces como que quiero que esto plasme esto con este tipo de color, con esta toma, tal, lo más específico. Entonces me pasaba estos días con una amiga que estaba dirigiendo algo que yo grababa, donde yo actuaba y yo lo dirigía, casi, o sea, soy muy flexible y amo, de hecho, que me contradigan, siempre que me contradigan con base, o sea, me digas, oye, no, hagamos esto, por esto, por esto. Uf, genial, esa es la idea. Entonces, sí. Pero siempre como que procuro que transmita lo que quiero que transmita. O sea, que no sé, que el mensaje esté allí. Ya de la forma, wow, genial, lo cambiamos y lo elevaron, increíble, pero como que sí se cumpla la intención de esa actividad, o sea, lo que, sobre todo si tiene que ver conmigo, precisamente. Entonces me pasa en eso. Aunque a la hora, fíjate, eso y también cuando voy a desarrollar algo, una campaña o algo, un video, una imagen, tengo la oportunidad de estar trabajando con gente a distancia, entonces tengo una gente súper cool en Colombia, entonces estoy dirigiéndolos, tratando de que entiendan cómo quiero que se hagan las cosas. Pero a la hora de explicarlas, uno va madurando, va cambiando. Ahorita mi mejor amigo son los documentos, porque es muy difícil para mí intentar explicarte algo, porque estoy como a 10.000 aquí, tengo todas las imágenes. Entonces, cuando yo detesto, resúmemelo en 5 palabras, no puedo trabajar contigo. O sea, a veces es muy frustrante, porque cuando quiero explicar algo y tanto puedo ser preciso, no, sí me encanta, si la emoción me gana, yo ya iba aquí. Entonces, en mi vida ha sido un reto actualmente, y cuando trabajas con varios equipos, varias personas que no te entienden y no tienen por qué, es muy difícil tratar de ser compacto o de empezar por un paso A sin que yo te borre, como lo he hecho aquí, 5 o 7 pasos, ¿sabes? Entonces, a veces me pasa eso, lidio con eso constantemente. Bueno, bueno, algo que noto es que, por ejemplo, no sé si has escuchado de Mercurio retrógrado. Sí, sé que le echan la culpa a eso todo el tiempo. Bueno, así como hay una época, sí, es como que así como hay una época en el cielo donde parece que Mercurio va para atrás, que en realidad es una ilusión óptica, igual hay personas que nacen con Mercurio retrógrado en su carta natal. Y en tu caso, Kenny,
tú tienes Mercurio retrógrado en tu carta natal. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Eso que comentaste, por ejemplo, de que no saber a veces poner, como que tienes muchas imágenes en tu cabeza, ¿no? Como que tantas cosas, tanta información, tantas cosas, que de repente quieres expresarlas de una manera específica, correcta o lógica, etcétera, y no se te hace tan fácil. Puede tener que ver con ese Mercurio retrógrado que de repente necesita como que echarse para atrás o específicamente su forma de explicar las cosas no tiene por qué ser como la de los demás o como lineal, ¿sabes? Como que no tiene que ser algo que no tiene que tener un orden específico, no tiene que ser lógico, sino que de repente puedes optar por otras vías de comunicación para explicar eso que tengas en mente, por ejemplo. Entonces las personas que tengan Mercurio retrógrado, no sé si Agustina también lo tiene. Sí, Agustina también. Agustina, volvemos. Ya va. A mí no me falta nada. No. Es más como, yo lo veo más como la manera en que comunican las cosas, quizás a diferencia de otras personas que tengan Mercurio no retrógrado, les toma más tiempo. Por ejemplo, lo que dijiste tú, Agustina, al principio, que dijiste que de repente mides mucho las palabras, o sea, eres selectiva con las palabras que vas a comunicar, sea por lo que sea, porque no quieres dañar a la otra persona o no, o quieres entender a la otra persona a través de sus palabras. Eso es muy Mercurio retrógrado, porque te estás tomando como un paso más atrás, te estás observando, estás analizando. Y bueno, al final no deja de ser Virgo en tu caso, porque es como que tengo que elegir bien las palabras porque sé que mis palabras pueden tener un impacto en la otra persona y por eso escucho más antes que hablar, por eso observo más antes de actuar, por ejemplo. Entonces, mientras que Kenny tiene su Mercurio retrógrado, pero en Libra. Entonces, hay, por ejemplo, que te gusta hablar, que quieras como conversar mucho, todo eso es muy Libra, pero al mismo tiempo lo que comentó de que de repente que no sea de una manera lógica o que no sea como una manera tan paso a paso, porque depende de cómo te vas sintiendo también, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece súper importante tenerlo en cuenta. Y otro punto que también tiene que ver con Virgo es, por ejemplo, siempre dicen que los Virgos les gusta mucho criticar, que son muy pesimistas en las cosas que van sucediendo. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes sienten que se les hace fácil quejarse o criticar de las cosas como van sucediendo? ¿O son más de las que no lo hacen? Porque de repente aportan o van y se mueven y mira, podemos hacerlo de esta manera en vez de, eso no se hace así. Ahora aporto. Antes no. Antes sí era más pesimista, más criticona. Ahora criticona soy igual. Pero por esto, ¿no? Como si no funciona como está en mi cabeza, para mí está mal. Entonces, como bueno. Pero intento como ser resolutiva. Y a veces me excedo en resolución porque termino resolviendo cosas que no me competen en absoluto. Pero sí es como, bueno, no me voy a quejar, lo voy a resolver. Mientras tenga solución, o sea, hay muy pocas cosas en la vida que no tienen solución como para hacerse problema por pequeñas cosas del día a día que te estresan que sí la tienen. Capaz te molesta, ¿no? Obviamente es un bajón, pero bueno, tenerlo tiene. Claro. Ok, en cuanto a criticar, que incluso con mi equipo de trabajo, o sea, con la gente que he ido haciendo, que al final se hacen parte de mis amigos especiales, porque bueno, yo quiero de amigos gente con la que pueda hacer cosas, ¿no? Y pueda crear. Entonces me pasa, obviamente he ido cambiando, mientras tengo un gran hermano para mí, se llama Miguel, quien ha estado en este proceso de enseñarme cuando es algo, una creación mía, por lo menos el podcast o algo de actuación. Yo era muy fuerte a la hora de hablar con ellos sobre, o sea, pasaba algo. Teníamos esta entrevista y eso fue un gran logro que se supone yo debería celebrar y yo ya estaba analizando todo lo malo. Oye, hay que mejorar esto, la luz aquí, de mi parte, yo muy, muy crítico conmigo mismo. Esto tiene que mejorar, tenemos que hacerlo bien, esto estuvo pésimo. Y luego era como que, ok, hay que saber expresar las cosas, todo se va a arreglar, pero no inicies la conversación tomando, mira, hay que corregir esto, porque desanima al grupo. Entonces teníamos estas conversaciones y él, y bueno, mis compañeros han sido parte de ese proceso de
¿Qué pasa? Que para mí no me afecta si ellos con la misma intensidad y una forma grotesca me dicen las cosas, porque yo entiendo que en ese círculo es para mejorar. Es decir, yo los criticaba sabiendo que dándoles el permiso que ellos también puedan hacerlo conmigo, pero Sí, resulta que eso no. A ellos no les nace ser así de fuertes. También porque, bueno, con mi hermano es como, a veces nos ves hablando de corregir algo y parece que nos odiáramos. Pero estamos muy claros que es para mejorar. Pero claro, no todo el mundo le funciona. Y era ese círculo. Que alguien me criticase fuera de ese círculo me afectaba muchísimo. Incluso que fuera una tontería comparado a lo que, no sé, mi hermano me dijera, eres un chévere, porque sé que está en esa confianza. Entonces, me pasa eso. Agustina acaba de decir algo maravilloso con el tema de resolver. Fíjense, yo incluso recientemente tuve equipo de trabajo, o sea, comandaba un equipo de trabajo que fui creando y yo era el personaje que siendo el jefe, porque no quiero ser esta figura grotesca de jefe y tonta, cuando no hacían algo yo lo resolvía y al final me cargué tanto de trabajos de supone que gente que se le paga para que haga el trabajo que me llené un montón de mini tareas y no pude cumplir. O sea, y fue un desastre hasta que entendí no puedo resolver las cosas por querer que el proyecto camine, hacer el trabajo a los demás. Pero para mí era muy difícil porque digo, Agustina, lo resolvemos después. Y yo lo resuelvo y cuando ya habían pasado los días dije, ¿qué carajo le voy a decir a Agustina ahora? O sea, sí. Eso me afectó muchísimo, fue muchísimo y fue un proceso que dije, qué fuerte. Claro. Sí. A mí me pasa como Virgo que antes criticaba mucho a las personas, como que yo era como muy, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué camina así? ¿Qué se cree? Entonces siempre andaba como con ese pensamiento muy de criticar a las personas, muy de juzgar cómo se movían, cómo hablaban o por qué lo hacían de esa manera. Y en mi caso, por ejemplo, con la astrología sí me ayudó como a entender que esas diferentes formas de ser son válidas, ¿no? Como que no hay una manera correcta de ser y ni tampoco tenían que ser igual a mí, ¿no? No. Entonces creo que en esa parte yo era como muy crítica. Y bueno, lo que dice Kenny también de que crítico con uno mismo me pasa mucho. O sea, yo a lo mejor no voy a estar resolviéndole la vida a otras personas o haciendo cosas por los demás como tal, pero en mi caso yo misma me cargo de todas las tareas de mí misma, o sea, de lo que yo voy a hacer, por ejemplo, con la cuenta de astrología. Yo soy la que edito mis propios videos, yo soy la que hago los lives, yo soy la que leo las cartas a la gente, yo hago los posts, los hago a mano, yo los dibujo, no sé qué, todo lo hago yo. O sea, ahí no hay la mano de más nadie. Y eso a lo mejor puede ser un orgullo por una parte, pero por otras como que puedo sufrir de burnout, porque obviamente tanto hacerlo yo sola es como que y me pongo como la excusa de que pero es que yo disfruto del proceso de hacer cada una de esas cosas y al final es como bueno pero el cuerpo no aguanta o sea no tienes 1000 brazos, no eres 1000 personas al mismo tiempo, ojalá poder clonarme y hacerlo yo, pero no es posible, ¿no? Entonces siento que en esa parte como Virgos nos toca como que aprender, no sé si les ha pasado que es este tema de que cuando asumes responsabilidades que no son tuyas o sean tuyas pero no delegas, obviamente hay un factor, no sé si es de querer tener control, puede ser por ahí también, porque crees tener la forma correcta de hacer las cosas, o no sé si es por no poder confiar en que otras personas puedan tener la forma correcta de hacerlo, incluso mejor que tú. Sí. A mí me pasó que yo esta cuenta la manejé sola 3 años hasta que no me dan los tiempos, tipo con estudiar, trabajar, manejar la cuenta. Y bueno, tuve que delegar, pero hasta el punto, o sea, que yo dije, bueno, tengo que contratar community manager, filmmaker, bla, bla, bla. Pasaron meses hasta que yo empecé la búsqueda de verdad. Y cuando empecé la búsqueda de verdad me puse súper exquisita con los requisitos hasta dar con un equipo de trabajo, que es con el que estoy ahora, que yo dije, bueno, pueden bajar perfectamente lo que yo les estoy diciendo que hay que bajar, lo bajan, o incluso mejor, y son súper fieles a mis ideas y a lo que yo quiero comunicar y como que me estudian para plasmarlo bien, pero fui como muy minuciosa en la selección y es como que no lo quería hacer, dije, bueno, lo hago por un par de meses y ahora no, voy como 1 año y medio, un poco más capaz, porque no, tipo, no quería. Claro.
Y bueno, ya para ir cerrando, por ejemplo, el tema de la alimentación, porque bueno, Virgo no solamente tiene que ver con el orden, con el perfeccionismo, o quizás con la crítica, o en este caso de lo metódico y cómo se tienen que hacer las cosas, sino que a veces también tiene que ver con ser muy quisquilloso con lo que como. Porque eh, sea porque el sabor es raro, porque no, porque esto está raro combinado con esto, o porque simplemente esto me cayó mal, ya yo sé que no lo debo comer, como que son como muy, o sea, ese perfeccionismo, ese orden también lo pueden aplicar en la comida o en la Sí. forma de comer también. ¿Les ha pasado eso? ¿Se siente que son así? Yo soy vegana, o sea, sí. Tipo, yo, sí. Pero porque para mí Virgo es como que Virgo entiende que todo tiene un sistema, ¿no? O sea, y que cada sistema grande tiene sistemas chiquititos. Y es como que yo entiendo que mi sistema no es compatible con consumir ciertos alimentos, entonces como que no van. Me da asco, primero que nada, pero además siento como que no quiero ser parte yo de ese sistema. No pensándolo desde un sentido político o nada, que si bien tengo un pensamiento así, no es el punto ahora, sino desde una cuestión energética, como que entiendo que ese sistema de alimentación no lo quiero en mi sistema físico y energético. Bueno, en mi caso sí te fallo, o sea, yo sí a nivel de la alimentación es mi gran, es un tema, un dilema que tengo que trabajar. O sea, ¿qué pasa? Con la alimentación yo estoy muy consciente de una alimentación balanceada y lo tengo presente y lo disfruto, o sea, no hay nada que no disguste hasta ahora a nivel de alimentarme. Sí soy muy consciente, de hecho, desde empezar este live, estaba caminando un rato y pensaba como, oye, ¿qué mierda han sido estos días? O sea, ¿qué mierda me ha tratado estos días? Justo me estaba juzgando porque venía estos días comiendo muy mal, o sea, comiendo dulces y todo, entonces como que, como les digo, si no anoto que tengo que comer, se me olvida comer, entonces era como, ¿qué carajo estamos haciendo? O sea, que yo estoy muy consciente de cuando me fallo en alimentarme, sin embargo, soy muy pésimo y es algo que tengo que mejorar y trabajar con, con, con alimentarme muy bien. Y a nivel de comida, bueno, ya ahí viene como que tal vez la flojera de hacer comida cuando estás solo, ¿no? Pero yo disfruto demasiado cocinar, que es algo irónico, y cocinarle a alguien más. O sea, es algo, una demostración de amor muy linda. Pues me encanta, pero no entiendo por qué. O sea, lidio con eso, no lo trabajo conmigo. Entonces, es un gran dilema. Me pasa lo mismo que Kenny, tipo esto de pensar, bueno, vengo comiendo súper mal, pero no de hacerme la cabeza, sino de desde un lado más de nutrirme y tener energía para hacer mis cosas. Y después, me olvidé lo que iba a decir. Ah, que esto de que Virgo entiende como que todo es un sistema y que todo tiene partes, después me empecé a informar mucho como que, por ejemplo, las mujeres también tenemos que comer en base a la etapa del ciclo menstrual, como que no necesitas el mismo tipo de nutriente, vitamina, mineral, según la parte del ciclo, y te recambia cuando empezás a comer conscientemente según las necesidades de tu cuerpo y no al azar. Así que eso también, pero porque es como que yo siento que por virginiana tengo la necesidad de estudiar todo, como todo en lo que yo me involucro lo tengo que estudiar y aprenderlo bien y hacerlo bien. Claro. A mí, por ejemplo, me pasaba que antes yo comía mal, o sea, pero yo era una cosa que refresco, que Coca-Cola, que hamburguesa, que pollo frito, ¿sabes? Todas esas cosas me encantan, o sea, incluso hoy en día yo puedo decir es que nada se compara con esas cosas, pero me di cuenta a la larga que, o sea, aprendí a escuchar mi cuerpo y me di cuenta que cada vez que yo comía esto, me pasaba esto, no me sentía bien, Sí. no tenía fuerza o iba mucho al baño, ¿sabes? Cosas así que me di cuenta que es como, ya no puedo comer de esta manera porque la consecuencia no me gusta. O sea, sí es verdad, el placer instantáneo es increíble, pero después es como que no, porque no me siento con fuerza de querer hacer las cosas que yo quiero hacer o no me siento con la energía, como que incluso afecta también a nivel emocional. Entonces siento que me he vuelto más consciente a nivel corporal de que el efecto que tiene una comida después de comerla, como que me he vuelto más consciente. Y he tratado como que, también yo siento que, yo creo que ahí ya se sale en Virgo, no soy tan
Virgo en ese aspecto, de que sabes que la gente come 3 veces al día, eso es como que el orden social que se creó, ¿no? En mi caso yo siempre he sentido que cuando comía las 3 veces comía sin hambre. Y eso a mí me molestaba, porque era como que, pero es que mi cuerpo no tiene hambre ahorita. O sea, yo quiero esperar 1 hora más, 2 horas más, hasta que yo coma con hambre. Entonces hoy en día he aprendido como que a hacer ayunos, pero por ejemplo, ayuno yo no lo recomiendo para todo el mundo, solo escuchándose su cuerpo. O sea, yo me puedo levantar temprano en la mañana y no desayunar y estoy bien. Y cuando ya empieza a tener hambre, es que desayuno, Sí. ¿no? Como que no siento como esa presión social o del orden de cómo debe comerse, sino que al escuchar tu cuerpo, estás más en conexión con ese, sí, como ese, no sé, tu propio sistema, como dice Agustina. O sea, yo siento que en esa parte, no sé si será Virgo, de ser como muy observadora con cómo se siente mi cuerpo, a diferencia de otras personas que a lo mejor no le prestan tanta atención. Eh, Incluso yo soy muy selectiva con lo que como, o sea, yo no como cualquier cosa como tal y me pasa que aunque sea algo malo, es algo que de alguna manera ya yo sé que me gusta, ya yo sé que quizás no me cae tan mal, porque a diferencia de otras personas, yo siento que, por ejemplo, las personas que tienen luna en Virgo, les pasa mucho que lo que comen les cae mal porque quizás se sentían tristes o quizás porque emocionalmente estaban como estresados, etcétera, comen y de una vez les afecta el estómago. O sea, como hay una tendencia del estómago porque tiene que ver con Virgo, sobre todo los intestinos, porque bueno, el intestino se selecciona los nutrientes, todo eso combina con lo Virgo, de alguna manera. Pero en mi caso yo nunca, o sea, obviamente, por suerte, he tenido la suerte de no sufrir del estómago, sufro de otras cosas, pero a nivel del estómago, como que por mi propia selectividad en la comida que yo como, no he sufrido tanto del estómago. Pero igual, como les decía, me doy cuenta del efecto energético y físico en general de cómo se siente comer algo en específico y siento que será muy Virgo de mi parte. Sí, parece. Sí. Pero bueno, nada, ahorita que ya saben más o menos cómo es Virgo y que hemos profundizado en esto y que ven que la otra persona, incluso yo también, porque a diferencia de las otras entrevistas que he hecho, bueno, aquí somos 3 Virgos y en los otros eran nada más 2 personas del mismo signo. ¿Cómo se sienten con la energía de Virgo? ¿Sienten que les gusta o les hubiese gustado haber sido otro signo? No, a mí me encanta. Yo no tengo tatuado. Yo tengo tatuado Virgo, Libra y Acuario, que es mi Big Three. Tipo, a mí me encanta. Si hubiera sido otro signo me hubiera gustado ser de Escorpio, porque me encanta la actitud que tienen, pero a la vez es como que siento que están ahí como en la oscuridad y eso no me gusta tanto, pero a mí me encanta. O sea, es como que eso es mi esencia, así que yo estoy más que conforme. Ok. Yo mi parte también, aprobado. O sea, sí, como que al final disfruto mi caos y mi caos es lo que me ha traído aquí, entonces, eh, como todo, lidio con ello, pero a la vez es un superpoder, o sea, tanta creatividad, tanto pensar, tanta atención a los detalles, tanto crear tus propios sistemas, pues es lo que me ha hecho sobrevivir y sobrevivir siendo yo. Entonces, no, lo disfruto. O sea, lo que sea que aporta, como ahorita con esta conversación he ido aprendiendo, a mi vida, brutal. Sí. Sí. Sí, no, yo siento que lo Virgo, porque muchas veces es como medio criticado, o sea, la gente siempre ve nada más lo negativo de los signos que los maniáticos de la limpieza, y es como que, bueno, no están así, ya depende de cada quien, pero yo siento que lo que tiene Virgo para aportar es increíble, porque entonces, si no existiera Virgo, la gente no tuviese ese factor de alguien que ordena, alguien que ve las lógicas de las cosas, alguien que te dice, si le preguntas, qué está bien, qué está mal, cómo puedes hacerlo para mejorarlo. O sea, hay formas de hacerlo. El problema es cuando se torna tóxico, ¿no? Que es la crítica, la queja, el señalar lo malo de la otra persona en vez de ser quien se acerca y te dice, si lo preguntan, obviamente. Creo que eso es muy importante. No sé si a otros Virgos les pasa que
que es como que ya lo mencionaron un poco, que es como que voy a asumir esta responsabilidad porque yo sé que lo puedo hacer y te señalo y te digo, no lo estás haciendo bien, pero es como que esa persona no te preguntó, esa persona no te pidió ayuda. Entonces creo que, porque me ha pasado con otros virgos, que de repente son como más virgos conmigo y de una vez me dicen, eso no se hace así, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y yo como, yo sé cómo se hace, pero esta es mi manera de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces choca porque en mi mente es como que, quizás porque soy un poco más sensible, tengo como mucha energía de cáncer, de agua en general, y soy como muy como, ¿cómo puede alguien ser tan duro con sus palabras sin medir que la otra persona a lo mejor está siendo sensible o está siendo, no sé, crítica? Porque a veces por ser muy crítico con uno, que venga otra persona a juzgar eso que ya tú estabas criticando de ti mismo, es como que, pero sí, ya yo sé, no miren que decir. Entonces como muchas veces, no sé si será mi lado Aries, que no me gusta que me manden o que me digan o que me resalten algo, pero siento que muchas veces, como todo, la energía Virgo tiene su parte positiva que aporta un montón porque sí observa procesos importantes en la vida, pero por otro lado puede ser muy crítico, puede ser muy quejón, puede ser muy perfeccionista, correcto, y no flexibilizarse en las cosas. Pero bueno, nada, gracias por estar aquí, por compartir un poco sobre ustedes y su vida en general. Espero que las personas que nos hayan visto conecten un poco, entiendan cómo son los Virgos o entiendan su lado Virgo de alguna manera según su carta natal. No, Sí. gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicas. Qué lindo, qué bonita energía. Qué bello compartir. Sí. Sí, bueno, nada, Muchas gracias. en otro momento. Chao, un gusto.